Bueno, les decía, repaso de repaso. Lo que vimos el otro día es que un cuerpo en el plano, una vida, una estructura, una capa, lo que quieran en el plano, tiene tres posibilidades de movimiento. Moverse sobre el eje Y, porque si hay fuerzas para arriba o para abajo, esto se puede mover así. Moverse en el sentido X, porque si hay fuerzas horizontales como esta, lo desplazaría para allá. Y si hay combinación de fuerzas de este tipo que genera el momento, podría llegar a girar con respecto a un punto. Esas son las tres posibilidades de movimiento que hay en el plano para una estructura. ¿Qué hacíamos? Le poníamos vínculos. Vínculos teníamos. El vínculo, otra vez agarré este que no va. El vínculo móvil era un carrito. El vínculo móvil lo dibujamos así, lo dibujamos así o lo dibujamos así. Es un carrito. ¿Qué es lo que permite? Permite trasladarse sobre el eje X, en este caso, si tuviera así, permitiría trasladarse sobre el eje Y. Pero volvamos a este, nos permite el traslado sobre el eje X, pero no deja que se mueva en el eje Y. Pero como acá hay una articulación, permite que gire. Quiere decir que este vínculo saca 1 grado de libertad. De los 3 grados de libertad, este quita 1. Con lo cual, si yo pusiera una estructura como esta, con un vínculo así, esto tiene 2 grados de libertad. 3 menos 1, 3 menos 1 son 2. Tiene 2 grados de libertad. ¿Cuáles son los grados de libertad? Este es sobre el eje X, la posibilidad de girar. Esos son los 3 grados de libertad que tiene esa estructura de ahí. Bien, el otro vínculo que vimos es el apoyo fijo. El apoyo fijo lo dibujamos así, o lo dibujamos así, o simplemente así. Como quieran dibujarlo, está bien. ¿Qué es lo que hace este? Este quita 2 grados de libertad. Mirá. Adelante, mirá. Uno más. Somos 13. Bárbaro. Entonces, este quita 2 grados de libertad. ¿Por qué? No deja que se mueva sobre el eje X. No deja que se mueva sobre el eje Y. Pero como acá está articulado, permite girar. O sea que este vínculo quita 2 grados. De los 3 grados que tenemos, sacamos 2, me queda 1 grado de libertad. Sigue siendo hipostática. Hipostática de primer grado, la otra era hipostática de segundo grado, esta es hipo, porque le falta. Hipo de 1 grado. Quiere decir que si yo una estructura la fijo con uno de estos, fíjense que no se va a mover así ni así, pero sí va a poder girar. ¿Sí? Esta es hipostática de primer grado. Y después, el otro vínculo que vimos, son los 3 vínculos que tenemos, es el empotramiento. Este no deja que se traslade así, no deja que se traslade así, y tampoco impide, y también impide el giro. O sea que quita los 3 grados, 3 menos 3, 0, esta es isostática. ¿Sí? Cuando la viga es isostática, tiene justo la vinculación necesaria para que no se mueva, ni más ni menos. ¿Estamos? Este era el caso de, yo les dije, lo más simple es el caso de la bandera. El mástil está empotrado. También un balcón en voladizo. Vamos a dibujar un gordito acá, arriba del voladizo, agarrado de la baranda. Si esto no está empotrado, el voladizo no está empotrado, se cae. No se traslada sobre el eje X, no se traslada sobre el eje Y y tampoco permite el giro. Porque si acá hubiese articulación y gira, se cae abajo el gordito que está arriba del voladizo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Eso es lo que vimos el otro día. Entonces, 3 menos 3 da 0, 0 grado de libertad es isostática. Pero también podríamos lograr una viga isostática como esta que dibujé acá. ¿Por qué? Porque esta estructura que dibujé yo acá, que si yo quiero ya la represento como una viga, tiene un vínculo móvil acá y un vínculo fijo acá. ¿Cuántos quita este? Este quita 1. ¿Cuántos quita este? Quita 2. O sea que de los 3 grados de libertad, menos 1 y menos 2, tengo 0. Esta viga es isostática. Esa viga es isostática.
¿Qué pasa cuando yo pongo, por ejemplo, acá? Esta es una estructura. ¿Cuántos grados de libertad tiene? Tiene 3. Este quita -2. Este quita -2. Este quita -2. Y este quita -2, porque son todos apoyos fijos. Entonces, ¿cuánto es esto? Son 2, 4, 8. 8 menos 3 me da -5. Quiere decir que le estoy quitando más grados de libertad. Esto pasa a ser hiperestático. Hiperestático de quinto grado. Y así sucesivamente todas las hiperestaticidades que quieran. Yo podría tener esta viga así, con un anclaje fijo, ¿sí? ¿Y esto qué tiene? Esto tiene 3 grados de libertad. Este quita 2. Y este quita 2. Quiere decir que tengo -1 grado de libertad. Esta es hiperestática de primer grado. Ahora vamos a ver, entonces vamos a charlar sobre la pregunta que me hicieron al final. ¿Qué efecto tiene? ¿Por qué vamos a calcular estas nosotros, las isostáticas, y no las hiperestáticas? Y ahora les voy a mostrar por qué, porque la idea es que ustedes sepan calcular lo más simple posible una estructura metálica, y esta es la forma de hacerlo, trabajando con estructuras isostáticas. Esto después lo subo la grabación, así la pueden ver con tranquilidad y copian, y pueden copiar a la carpeta la clase que les estoy dando. El tema que sería ahora, el título sería efecto interno y externo. Efecto interno y externo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Yo puedo tener una estructura como esta. Tiene 3 grados de libertad. Si yo le aplico una fuerza así, puede ocurrir que veamos un efecto que llamamos externo. ¿Qué sería? Esto hace que este cuerpo se traslade. ¿Sí? Se va para allá. Se traslada. Genera un movimiento. ¿Sí? Como está libre en el espacio, no tiene ningún vínculo puesto, yo le coloco una fuerza acá así, ¿y qué va a hacer esa fuerza? Lo va a llevar para allá. Lo traslada. Es movimiento. Esto que podemos observar así sería un efecto externo. Pero existe otro que tal vez nos cueste verlo, sobre todo en el acero, pero cuando las cargas son muy grandes sí se ve, que es el efecto interno. ¿Por qué? Porque yo a este cuerpo, si le aplico una fuerza acá, puede ocurrir que veamos esto. Que es una deformación. Es una deformación. Esto es el efecto interno. Entonces, la fuerza puede generar un efecto externo, lo estoy viendo que se traslada. Lo estoy viendo que se traslada, pero hay otro que se genera internamente. En cualquier material, para resistir fuerzas, tiene que deformarse. Y yo siempre se los digo así, miren mi cachete. Si yo aplico la fuerza, primero me va a llevar para allá, pero además genera una deformación. Esa deformación hace que el dedo mío no pase para el otro lado. ¿Por qué? Porque está deformándose todo mi cachete hasta resistir la fuerza que le estoy aplicando. Pero se está deformando. Si mi trucha fuera de acero, también ocurriría lo mismo. El acero se deforma para recibir la fuerza esa. Si están sentados ustedes en una silla, aunque alguno creo que está en la cama mirando el celular, imaginemos que están sentados en la silla, aunque no la vean, se está deformando para resistir esa fuerza. Todos los materiales se deforman para resistir fuerzas. Todos los materiales, para poder resistir las fuerzas, se deforman. En esa deformación genera internamente las reacciones necesarias del material para soportar esa fuerza. ¿Sí?
La deformación hace que internamente se generen esos esfuerzos. La deformación hace que se generen esos esfuerzos para soportar la fuerza. Y eso es una deformación interna. ¿Sí? Entonces, tenemos efecto externo, que sería que podemos ver que se mueve un cuerpo, pero el efecto interno es cómo se deforma para resistir esa fuerza. Esa es la diferencia entre uno y otro, entre el interno y el externo. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que ocurre con esto. Vamos a borrar para que vean entonces la diferencia entre una viga isostática y una viga hiperestática. Miren, vamos a hacer la más simple. La viga isostática, que es esta. Anclada ahí y carrito acá. Con fuerzas acá arriba. Si esta viga le ponemos cargas arriba, imaginemos que ustedes ponen una pila de ladrillos acá así y otra pila de ladrillos acá así. Esta pila de ladrillos viene agarradita. Sería este apoyo. Y estos sueltitos uno arriba del otro sería este apoyo. Y ponemos un tablón acá. Entonces les pedimos a todos ustedes, que son 13 son. Mala suerte, miren que se va a quebrar el tablón. Lo subimos acá arriba. Uno con gorrita. Algunas chicas subimos también. ¿Qué es lo que ocurre con ese tablón? Se va a deformar así. Cuando han ido a obra, cualquiera que han visto que se sube un tablón, van a ver que se deforma de esa manera. Si esto está fijo, fíjense que esto es una longitud. Sin embargo, esta que está acá, que es un arco, es más grande, es más larga, sería más larga. Pero ¿qué ocurre? Como esto está móvil, se va a venir para acá así. Se va a trasladar esto. Pero se va a deformar de esa manera. ¿Sí? O sea, está articulado acá, está articulado acá, está articulado acá, y este, además de estar articulado, se puede trasladar. Entonces, la longitud de esta se va a mantener, pero en arco. Por eso se traslada para allá. Esto, si lo hacen con una pila muy grande de ladrillo y este bien fijo, van a ver que esto se viene para acá y se viene abajo. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esta es la forma en que se va a deformar el tablón cuando tiene este tipo de vinculación. Entonces, ¿qué es lo que aparece acá? Aparece nada más que el efecto de flexión. Entonces es fácil calcular las reacciones, los valores que yo necesito para sujetar esta. ¿Por qué? Porque esta viga es isostática. En cambio, cuando yo tengo una viga, por ejemplo esta, que está empotrada y empotrada, además vamos a dibujar primero mejor, vamos a hacer la misma, para que vean la diferencia. ¿Qué pasa si yo ahora le pongo un apoyo fijo y un apoyo fijo? Con las mismas cargas arriba. ¿Cómo se va a deformar? Se va a deformar, acá hay articulado y acá está articulado, se va a deformar así. Y entonces ahora sí estoy viendo que esto es más largo que esto. Si esto es más largo, además de la flexión, ¿qué es lo que está ocurriendo? Si este punto está fijo y este punto está fijo y esto es más largo, quiere decir que algo se estiró. Si se estiró, quiere decir que está traccionado. Entonces, además del esfuerzo de flexión, acá tengo esfuerzos de tracción. El de flexión es una combinación de compresión con flexión. ¿Sí? Eso ya lo han visto ustedes en alguna materia. Vieron que los grafiquitos para
flexión tienen esta forma, acá es compresión, acá es tracción. Esto es flexión. La parte de arriba se comprime, la parte de abajo se tracciona. Pero además en su conjunto, como esto está fijo y esto es mucho más largo que esto que está acá, evidentemente hay una tracción, ¿sí? Se está colgando de estos puntos de acá, se está colgando. Entonces aparece un esfuerzo adicional. ¿Que cómo se calcula? Se calcula en función de cómo se deforma. Entonces ya pasamos a hacer otro tipo de análisis, donde tenemos que analizar cómo se deforma en función de la característica del material. Hay que analizar cómo se deforma para poder calcular bien las reacciones. Entonces esto ya es más complejo, no es tan simple como esto que está acá. Y esto es hiperestático de primer grado, ¿sí? Porque este quita 2, este quita 2, 3 menos 4 me da hiperestático de primer grado. ¿Qué pasa si yo tengo una viga, como esta que había dibujado acá, sí? Esta es hiperestática de tercer grado, porque con este solo ya sería isostática, pero le estoy poniendo 3 más, o sea que es hiperestática de tercer grado. Y esto no deja que se deforma acá así, o sea que esta viga se deforma de esta manera. Sale recta casi porque acá no puede girar, pero después se empieza a deformar. Entonces acá hay una combinación de muchos más esfuerzos que este que está acá. ¿Sí? Acá tendría un solo tipo de esfuerzo que me genera esto de acá, pero este de acá mucho más, porque no solo no lo deja girar como acá, sino que además también se alarga, con lo cual también hay otros esfuerzos. Entonces, esto es hiperestático, no son las estructuras que vamos a calcular nosotros. Nosotros vamos a calcular estas que son muchos más simples, ¿sí? Mucho más simples. Ahora vamos a ver en cuanto a cálculo por qué la diferencia entre uno y otro, por qué se hace complejo acá y no acá, ¿sí? Lo vamos a ver ahora. Aguanten un ratito. No han mezclado las hojas, así vamos en orden. Parece que no la tengo, así que voy a intentar. Voy a inventar lo que les voy a decir ahora, porque no tengo la hoja a mano, así que lo vamos a hacer. Espero no olvidarme de nada. Vamos ahora a ver cuáles son los esfuerzos que generan esas reacciones, ¿sí? Los vínculos, cuáles son las fuerzas que generan, las reacciones que generan. Entonces, vamos a dibujar una viga isostática. Tiene cargas acá arriba, de cualquier tipo, si quieren también distribuidas, si quieren trapeciables, lo que se le ocurra. Vamos a hacer así, este es articulado, vínculo móvil, y este es vínculo fijo. Vamos a dibujarlo así lo tienen clarito. ¿Sí? Esta viga dibujada así es isostática. Isostática. ¿Por qué? De los 3 grados de libertad, este quita 1, este quita 2, 3 menos 1 menos 2, 0. Isostática. Estas son las vigas que nosotros vamos a calcular. Bien. Para calcularlo, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reemplazar las reacciones por las fuerzas que genera. Entonces, ¿esto qué fuerza genera? Dijimos que sobre el eje X no genera nada, porque deja que se mueva. Y girar tampoco no hace nada porque deja que gire. Entonces, la única fuerza que va a hacer esta, la única reacción que va a hacer, es esta que está acá, que podemos llamar RA. Y de este otro lado, ¿qué tenemos? Esto no deja que se mueva, no deja que se mueva sobre el eje Y. O sea que generaría acá, si este es el punto A y este es el punto B, esto generaría una reacción que podemos llamar RB. Esto ya lo hicieron ustedes. En otros años calcularon vigas. Por eso les digo que esto es repaso. Entonces tengo RA y RB. Pero este además no deja que se mueva en este sentido. Entonces, ¿qué va a aparecer? Va a aparecer una fuerza acá que podemos llamar
HB, de horizontal si quieren. Entonces, como hay fuerzas inclinadas, fíjense que esta yo la apunté para allá. Cuando hagamos las cuentas, esta fuerza, ¿qué va a decir? No, va para allá. ¿Para qué? Para contrarrestar la proyección de esta. Entonces, esta fuerza, esta reacción va a contrarrestar, esta que está inclinada, la va a contrarrestar. Y entre estas dos van a sujetar las fuerzas que están arriba. Pero además de esto, de esta manera no se traslada sobre el eje Y, no se traslada sobre el eje X, y la combinación de estas hace que nos gire. Entonces, ¿qué dijimos cuando teníamos una chapa en el plano? Que las condiciones de equilibrio eran que la suma de las fuerzas según el eje X sea 0, que la suma de las fuerzas según el eje Y sea 0, y que la suma de los momentos sea 0 con respecto a un punto. Estas son las ecuaciones de equilibrio. Y ustedes ya vieron en matemática que cuando tienen igual a 1, ya tienen cómo calcular una incógnita. Ahora, si tienen X e Y, para poder calcular, necesitan dos ecuaciones. Que, a ver, cualquiera. Ustedes podían tener X más Y igual a 2 y 2X más 3Y igual a 4. Teniendo dos ecuaciones, yo despejo esta de acá, la meto acá adentro y puedo calcular Y. Una vez que calcule Y, vengo acá y calculo el X. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Eso lo vieron en matemática de primero o de segundo. Qué silencio que hay, ¿no? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Si yo tengo tres incógnitas, ¿qué necesito? Para poder calcular esto necesito tres ecuaciones y las puedo tener porque hago sumatoria de fuerzas según X igual a 0, sumatoria de fuerzas según Y igual a 0 y sumatoria de momentos igual a 0. O sea que en un sistema isostático tengo tres incógnitas para calcular y tengo tres ecuaciones de equilibrio para calcular. Entonces con esto estoy resolviendo el cálculo de estas reacciones. Bien, entonces, acá las incógnitas son RA, RB y HB. Si yo hago sumatoria de fuerzas según X, voy a tener la suma de estas fuerzas con las que están arriba. Si hago sumatoria de fuerzas, perdón, según X sería en este sentido. Tendría que sumar esta que está acá más esta que está acá igual a 0. Y en el sentido del eje Y, RA y RB, con todas las cargas me tiene que dar 0. Y después la combinación de todas me tiene que dar momento con respecto a alguno de los puntos donde da 0, porque acá hay articulado y articulado. Si la suma de los momentos tiene que ser 0 en estos puntos que puede girar, no tendría que girar. Y eso lo logro con la sumatoria de los momentos. Tres ecuaciones con tres incógnitas. Puedo resolverla. Fíjense ahora, quiero que me digan si se entendió esto o no, así seguimos. ¿O no? Sí, basta. Y si alguien no entendió, me pone no y vuelvo a repetir, ¿eh? Sí, profe. Bien. Fíjense ahora lo que ocurre con esa amiga que dijimos que era hiperestática. Eso me voy a dejar, no sé si se acuerdan. Es matemática. Bien. Fíjense qué ocurre si ahora yo tomo, vamos a poner las mismas cargas. Si yo tomo esa viga que tiene un apoyo fijo y un apoyo fijo, ¿qué es lo que ocurre? Tengo 3 grados de libertad que tiene la estructura. Este quita 2, menos 2, y este quita 2, menos 2, tengo menos 1. Quiere decir que esta es hiperestática. Esta es hiperestática. Le estoy poniendo un vínculo de más, y era lo que decíamos que se generaba un esfuerzo interno difícil de calcular. ¿Y por qué difícil de calcular? Miren por qué. Vamos a hacer lo mismo que antes, reemplazamos
los vínculos por las reacciones que genera. ¿Esta qué genera? Genera una reacción RA, porque nos deja que se mueva en este sentido. Pero también genera una reacción horizontal, porque como es fijo, no deja que se mueva en este sentido. Entonces genera una reacción HA, horizontal, acá. Y lo mismo ocurre con este, que ya lo vimos antes. O sea, esto no deja que se mueva, esto sí permite que se gire, ¿no? Ahí está articulado. Este también permite que se gire acá, pero no deja que se mueva en el eje Y. Entonces, ¿qué fuerza va a aparecer para que no se mueva? Va a aparecer RB. Y del otro lado, y para en el sentido del eje X, también va a aparecer HB, porque también aparece esta fuerza que no deja que se mueva para allá. Entonces, ¿qué tengo como incógnitas? Tengo HA, que no sé cuánto vale, tengo RA, que no sé cuánto vale, tengo RB, que no sé cuánto vale, y HB, que no sé cuánto vale. Pero sí tengo ecuaciones de equilibrio acá. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas según X igual a 0, sumatoria de fuerzas según Y igual a 0, y sumatoria de momentos igual a 0. ¿Qué es lo que ocurre? Tengo 3 ecuaciones de equilibrio, pero sin embargo tengo 4 incógnitas. Entonces no lo puedo resolver. Este es el ejemplo más simple, o sea, para calcular 2 incógnitas, X e Y, acá podría ser RA y RB si quieren, RA y RB. Si quiero calcular RA y RB necesito dos ecuaciones. Si que necesitaba calcular RA, RB más HB, necesitaba 3 ecuaciones, las tenía. Pero ahora yo tengo 4 incógnitas y solo tengo 3 ecuaciones de equilibrio. Entonces, acá la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque tengo que analizar cómo se deforma esta estructura, porque esta se puede deformar así. La otra vimos que se deformaba así. Si tuviéramos empotrado y articulado acá, esta se va a deformar así. Entonces, todas tienen distintas deformaciones en función de los vínculos. Y en función del material se van a deformar distinto. Y en función de esa deformación aparecen otras ecuaciones que están relacionadas con la elasticidad del material, ¿sí? Y ya nos salimos de la parte estática que nosotros es fácil calcular como maestros mayores de obra. Entonces, estas estructuras en hormigón armado, sí, yo les decía, las van a necesitar, van a tener que calcular, sobre todo cuando tienen una estructura así como este tipo, en hormigón armado, es muy común tener vigas de varios tramos. Estas son hiperestáticas. Bueno, seguramente les van a dar una tablita para calcular los esfuerzos. En metálica también lo podemos hacer, pero si sacamos el cálculo para esas vigas con la tabla lo podemos calcular. Pero como en general nuestras secciones son siempre simétricas en metal, entonces basta con que calculemos el tramo más perjudicial como simplemente apoyados y van a estar calculando una viga con seguridad sin que se caiga. En hormigón armado no, porque necesitan poner hierro acá, poner hierro acá en distintas posiciones, entonces sí o sí tienen que considerar esa continuidad. En el acero, como podemos hacer todo esto con el mismo perfil, pero lo calculo en el sector donde yo sé que tengo las mayores cargas, como simplemente apoyado se llama esto que habíamos visto acá, articulado y fijo, ¿sí? Isostática, lo calculamos como isostática y después repetimos la misma viga donde sea necesario. Es la forma de calcularlo y estar del lado de la seguridad. Pero fundamentalmente esta es la razón. Cuando yo tengo hiperestaticidad, aparecen más reacciones todavía. Fíjense que acá aparecería HA y RA, HB y RB, HC y RBC, HC, HD y RD. O sea, aparecerían un montón de reacciones que tengo que calcularlas. O sea que para esto voy a necesitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plantear 8 ecuaciones. Y esas 8 ecuaciones se calculan en función de cómo se deforma la estructura, en función del material que tenemos. No los voy a cansar más por ahora, con esto es suficiente.